Bueno, muchas gracias, Rosario. Vamos a continuar con las actividades de la mañana. Queremos agradecer al comité organizador por llamarnos a hablar de este tema. Fue uno de los temas propuestos para el departamento de emergencia. Nosotros la verdad es que siempre que hacemos actividades incluimos el tema trauma. Es un tema muy relevante en lo que es la consulta pediátrica, no solo por su frecuencia, sino también porque está dentro de las primeras causas de morbo y mortalidad en la infancia en los mayores del año de vida. Es además una entidad que no debería de existir, o por lo menos lo menos posible, porque es prevenible. En cuanto a la mortalidad, hay una mortalidad en un primer tiempo, que es la mortalidad que ocurre en el lugar donde ocurre el siniestro, y esas muertes se pueden prevenir con buenas estrategias de prevención. O sea, lo que tenemos que lograr es que la lesión no ocurra. Pero una vez que ocurre, hay otro grupo de muertes que pasan en las primeras horas posteriores al incidente y que esta mortalidad se podría disminuir si uno hace una asistencia correcta, a tiempo, sistematizada, oportuna, que es lo que nos vamos a detener ahora. Vamos a hablar de ese método que se llama AITP, que en algunos países tiene otras siglas, y que es un curso de capacitación que se repite en distintos países del mundo y varias veces al año, y que pretende que los pediatras estemos capacitados en hacer esa asistencia ordenada y oportuna que vamos a ver ahora. Entonces, para hacerlo un poco más dinámico, la doctora Tórtora y yo vamos a estar intercambiando distintas partes de la presentación y lo vamos a analizar a través de un caso clínico. Bien, imaginemos que estamos en el Hospital Pereira Rosell en el departamento de emergencia, son las 13:30, y suena el teléfono y nos avisan que van a traer una niña, en este caso 1 año y 8 meses, una preescolar, que sufrió un ataque de perro de gran porte, de un perro raza pitbull. Detallamos el detalle que es un perro raza pitbull porque para el tamaño de la niña esto tiene importancia y para la fuerza de la mordida de esta raza también. Y nos informan que tiene lesiones en la cabeza y en el abdomen, la niña viene inmovilizada con una vía venosa periférica en el miembro superior derecho y nos informan que está pasando suero fisiológico 20 cc por kilo y que fue analgesiada con morfina. Entonces, Soledad, ¿qué datos podemos recabar en ese primer contacto o de repente llamar de vuelta y ampliar la información? Bueno, es importante en esos momentos que nosotros tenemos prepararnos para recibir esta paciente, que es una politraumatizada, potencialmente grave. Entonces hay datos que deberíamos tratar de ir conociendo de la historia. Uno es el peso, es bien importante para saber el material que vamos a utilizar, para calcular drogas, para calcular fluidos. Queremos saber cómo son las constantes vitales de esa niña, queremos saber cómo está desde el punto de vista respiratorio, si esta niña viene con algún soporte de la vía aérea, es una vía aérea sostenible, cómo está desde el punto de vista hemodinámico, tiene sangrados detenidos, tiene sangrados en curso, tiene accesos vasculares funcionantes, cuántos, viene pasando algún flujo, que en este caso decía que venía con suero fisiológico, y ni que hablar que saber cuánto tiempo tenemos para prepararnos para ver cuándo es el arribo de esa niña. Bien, entonces les vamos a hacer una pregunta a ustedes ahora. ¿Cómo se prepararían para recibir esta paciente? Y vamos a poner algunas opciones. Ustedes van a votar por el chat A, B, C o D y luego vamos a comentar las posibles opciones. ¿Tenemos alguna forma de ver? Si alguno nos dice las respuestas, cómo están llegando, si están variadas o predomina alguna de ellas. Letra? Seguimos. Bueno, de estas opciones, lo que tenemos que pensar es, esta niña se asistió en el departamento de emergencia del Pereira Rosell, que tenemos una unidad de reanimación, pero el concepto es que en cualquier departamento de emergencia que recibamos a esta niña, tenemos que... La C ganó, nos dicen. Ahora volvemos a ellas. Tenemos un área que tiene que ser la que esté mejor preparada. Un área donde podamos monitorizar a ese niño, donde tengamos capacidad de tener fármacos para soporte hemodinámico, fármacos para reanimación, que tengamos material para hacer un soporte avanzado de vía aérea. Tenemos que ir convocando al equipo de hemoterapia, al equipo de cirugía, ir coordinando el tomógrafo. Si tenemos posibilidad de hacer una ecografía FAST, tener en cuenta todas esas cosas para poder recibir a esta paciente en las mejores condiciones. Creo que la mayoría estuvo de acuerdo con nosotros en un área de reanimación monitorizada, convocar al equipo quirúrgico, convocar imagenólogos, convocar hemoterapia.
Bien, entonces continuamos. La niña llega 20 minutos más tarde, arriba al departamento de emergencia, y cuando llega le hacemos esa evaluación rápida inicial aplicando el triángulo de evaluación pediátrica, y en cuanto a la apariencia, la niña se encuentra hiporreactiva, en cuanto a lo respiratorio no está afectado, y en la circulación se encuentra pálida, por lo cual decimos que tiene un shock descompensado. Continuando la valoración, lo que registramos son las constantes vitales, presenta una frecuencia respiratoria de 40, una saturación de oxígeno ventilando el aire de 96, frecuencia cardíaca de 150, presión arterial 90-60 y temperatura axilar 36,7. Entonces, estamos ante esta niña que llega en estas condiciones, que tiene una prioridad asistencial de nivel 2, que ingresa al área de reanimación. Y lo que vamos a hacer ahora es ese AITP que comentamos hoy, que tenemos que hacerlo en poquitos minutos. Durante esta media hora vamos a hablar con ustedes cómo es cada uno de esos pasos. Vamos a aplicar el ABCDE que todos conocemos, pero que por tratarse de una niña politraumatizada, tiene sí algunas consideraciones especiales en las cuales nos vamos a detener. Vamos a empezar con la vía aérea. Sabemos que la A, lo que nos vamos a evaluar primariamente es si la vía aérea está permeable, si es sostenible, ¿tá? Espontáneamente, o si vamos a necesitar, algún dispositivo o hay que hacer alguna maniobra para sostenerla. Recordar en este momento que para permeabilizar la vía aérea tendríamos que permeabilizarla si el niño no lo puede hacer solo con la maniobra de tracción mandibular. En trauma no utilizamos la maniobra frente-mentón porque tenemos que mantener el cuello inmovilizado. Quizá necesitemos usar para permeabilizar la vía aérea cánula de Guedo o cánula de Mayo. Recordar que quizá tengamos que aspirar secreciones, sangre, resto de alimento, vómito, que vamos a usar sondas de aspiración. Y pusimos ahí el oxígeno que va en la A, en la B, es como un puente entre la A y la B, pero es bien importante el concepto de que el politraumatizado debe estar oxigenado y después de completar la evaluación, quizás si es necesario se vaya a mantener y si no, se puede retirar. Y para trauma, el A va acompañado de la inmovilización cervical. Esta es una de las particularidades del ABC en el paciente traumatizado. Y la inmovilización tiene que ser completa, en tabla, con Minerva y con fijadores laterales. Les mostramos acá la forma de elegir el tamaño del collar cervical, saber que hay varios tamaños. Para medirlo vamos a utilizar en la cara lateral del cuello con los dedos. Vamos a medir la distancia entre el ángulo entre la mandíbula, el maxilar inferior y el hombro, y eso lo vamos a trasladar al sector rígido del collar cervical y ese es el tamaño de collar cervical que llevaría. Y después recordar que va la tabla y los fijadores laterales. Ese es un ejemplo, hay de varias marcas diferentes, hay que conocer el que tenemos en cada servicio. Y sabemos que la inmovilización cervical ha sido un tema de debate, que es discutido, tenemos un poco de evidencia ahora que les va a mostrar Mariana de en qué se está discutiendo de este tema. Bien, este es el protocolo de manejo de trauma cervical promovido por la Sociedad Latinoamericana de Emergencia Pediátrica. Esto corresponde al curso de manejo inicial de politraumatizado pediátrico dirigido por la doctora Gordillo, en lo cual nos dicen en qué niños tenemos y en cuáles no que inmovilizar y qué imágenes realizar. Este es el protocolo que está en elaboración todavía, en verdad está en la etapa de revisión final que elaboramos entre el Departamento de Emergencia y la Cátedra de Ortopedia y Traumatología Infantil, que también nos refiere a qué niños tenemos que hacer imágenes, a cuáles no, y qué tipo de imagen tenemos que hacer. Y me quiero detener en esta parte, no sé si ustedes ven lo que yo estoy marcando, no. Bueno, arriba y a la izquierda en el recuadro verde, que tiene algunas consideraciones en las que nos vamos a detener. En estos niños, y solamente en los que cumplen todos estos requisitos, podríamos evaluar a ese niño sin inmovilización y sin imágenes, pero esto no aplica a la etapa prehospitalaria. La recomendación para la asistencia del niño en la etapa previa a la llegada al hospital es que en todos deben de venir inmovilizados, lo cual también es cierto que a veces nos enfrentamos a niños que ya vienen sin inmovilización porque vienen traídos por sus padres o porque de repente el equipo de traslado no lo inmovilizó. Nosotros lo tenemos en la emergencia y tenemos que resolver qué hacer con ese niño. Entonces me detengo un poquito allí. Si el niño tiene que ser no a todo esto, edad menor a 5 años no, dolor o limitación en cuello espontáneo o a la movilización no, lesión distractora no, inhabilidad para comunicarse no, o sea, cualquier niño o adolescente que venga con abuso de sustancias no puede estar en esta consideración, síntomas neurológicos no, traumatismo durante nado o zambullida o penetrante de cuello o de vehículo de motor que se consideran todos mecanismos de riesgo para lesión cervical no, embestido como peatón no, o lesión que comprometa la vida. Si el niño no tuviera nada de esto, que es un grupito pequeño, pero que hay, entonces en esos yo podría, en esos casos, hacer un control clínico y no pedir imágenes. Seguimos. Bueno, vamos a continuar con la B. Esta niña no tenía ninguno de esos no, sino todo lo contrario, ¿no?
Era pequeña, tenía menos de 5 años, tenía lesión distractora, tenía un mecanismo de cinemática de alto riesgo, o sea que no era discutible en esta niña. La B vamos a evaluar la ventilación. Esta niña vimos que no tenía alteraciones en su polo respiratorio del triángulo de evaluación pediátrica, tenía una frecuencia respiratoria normal, tenía un murmullo alveolo vesicular simétrico con una buena entrada de aire bilateral y no tenía estertores. En la B es importante uno de los parates de esta consideración que decíamos del B del trauma, que esta es uno de los lugares donde tenemos que buscar las lesiones de riesgo inminente de muerte, que muchas están en el B. ¿Y cuáles son? El neumotórax hipertensivo, el hemotórax masivo, el neumotórax abierto, que se define como una solución de continuidad entre el tórax y el exterior, que tiene que tener un diámetro igual o superior a 2/3 del diámetro de la tráquea de ese niño, y el tórax inestable, que es cuando tenemos la lesión de 3 arcos costales sucesivos en 2 sectores, que lo que hacen es impedir la sincronía de la caja torácica para la ventilación. Estas son parte de las lesiones que se llaman RIM, riesgo inminente de muerte, y que deben ser solucionadas o intentar iniciar solucionarlas en el contacto con el paciente. ¿Por qué? Porque son las lesiones que pueden llevar a la muerte al paciente rápidamente. Y en el B es otro de los lugares donde tenemos que hacernos la pregunta si ese niño necesita un soporte avanzado de vía aérea. Primero lo miramos en la A, si no lo tiene, lo tenemos que volver a mirar en el B. Y las otras lesiones RIM son la obstrucción total de la vía aérea superior y el tamponamiento cardíaco, que son una de la A y una de la C. O sea que las lesiones de riesgo inminente de muerte se pueden encontrar en el ABC, rápidamente. Vamos a seguir con la evaluación de la circulación, Mariana. Bien, continuamos con la valoración de este niño, ya hicimos el A y la B y pasamos rápidamente a la C, que es la valoración hemodinámica. En la C, por estar en una niña politraumatizada, además de valorar la hemodinamia, vamos a valorar si existen sangrados o no, porque es el momento de cohibir los sangrados y asegurarnos que tenga un acceso vascular. Esta niña estaba taquicardia con una frecuencia cardíaca de 150, con los ríos bien golpeados sin soplos. Sus extremidades estaban frías, con los pulsos periféricos finos, un tiempo de recoloración de 3 segundos y una PA de 90-60. Tenía un gran escalpe desde la arcada cigomática hasta el mentón, con pérdida de sustancia que compromete el ala a la nariz, con un sangrado escaso. Una herida en cuero cabelludo anfractosa parietal izquierda, con compresiones mojadas que se destapan en ese momento y que tenía un sangrado detenido. Y varias lesiones cortocontusas en abdomen con sangrado escaso. Esta niña venía ya con un acceso vascular periférico. Tal vez necesitemos otro posiblemente para la asistencia de esta niña. Los accesos de emergencia, cuando los precisamos con prontitud, puede ser el vascular periférico o la vía intraósea. El sitio de elección para su colocación es la tibia proximal y se puede hacer en pocos segundos y nos sirve para pasar fluidos hemoderivados y distintos fármacos. Ahí están 2 de los dispositivos disponibles en nuestro medio. Tenemos que aprovechar esa instancia para tomar muestras que después nos vamos a detener en cuáles son los exámenes de laboratorio que vamos a solicitar. La compresión del sangrado, el cese del sangrado lo vamos a hacer por una compresión mantenida, que no son ni 10 ni 20 segundos, sino que es una compresión mantenida y sostenida por varios minutos en forma firme, que eso es una maniobra que generalmente logra cohibir el sangrado. Sin embargo, hay lesiones que pueden ser lesiones desgarrantes, semiamputaciones de miembros con lesiones vasculares, en la cual la compresión posiblemente no sea suficiente. Podemos optar por hacer puntos hemostáticos en la prehospitalaria o dentro del hospital si fuera necesario. Y nuevamente se pone sobre la mesa el uso de torniquetes para estas lesiones importantes vasculares de miembros, en lo cual uno coloca el torniquete en el sector proximal a la lesión y va ejerciendo presión. Este es uno de los dispositivos que hay varios dispositivos comerciales, es como una cincha con un palito, digamos, que uno va haciendo como una mariposita con eso y ejerciendo presión hasta que genera suficiente presión para que haya colapso vascular y el sangrado se detenga. También tienen como una etiqueta que en realidad el objetivo de eso es que uno ponga la hora en que coloca el torniquete. Y esto es porque uno no tiene todo el día para levantar luego ese torniquete y solucionar el problema, sino que tiene un plazo de 2 horas, que no es menor, que nos da tiempo para hacer mucha cosa para que el miembro distal a la colocación del torniquete sea viable y no tener complicaciones por ese procedimiento. Y también recordar que en este punto es donde uno inicia la reposición o la continúa, porque en realidad esta niña ya traía iniciada su primera expansión con suero fisiológico, y recordar, aunque lo vamos a tomar después, que los hemoderivados deben comenzarse en forma bien precoz. Acá tenemos una imagen de lo que hablábamos del torniquete.
bibliografía que sostiene esta recomendación y hay mucha evidencia de que en realidad está claramente definido para detener la hemorragia exsanguinante y que no hay complicaciones con su colocación, teniendo esta precaución de usarlo por un periodo menor a 2 horas. Ahí tenemos un esquema de cómo la compresión del torniquete genera el colapso vascular y cesa el sangrado. Entonces, en esta paciente que claramente tenía signos de compromiso hemodinámico, no solo estaba taquicárdica, sino que tenía extremidades frías, tiempo de recolación prolongado y pulsos finos, que tiene claramente un shock. ¿Qué tipo de shock puede tener un politraumatizado? Si lo vemos genéricamente. Acá vamos a poner unas opciones y ustedes también contesten por el chat. El A sería shock cardiogénico, el B, shock hemorrágico, el C, shock neurogénico y D, todas las opciones podrían ser posibles. ¿Tenemos alguna que vaya ganando? Viene ganando la D. Bueno, nosotros estamos de acuerdo con eso. Si miramos, si bien el shock más frecuente dentro de la patología traumática es el shock hemorrágico, saber que hay otros shock que pueden coexistir con el shock hemorrágico. Uno es el shock cardiogénico, que podría ser un shock restrictivo por taponamiento cardíaco. Con menos frecuencia puede haber shock cardiogénico por trauma directo miocárdico, que también hay que tenerlo en cuenta, si bien sabemos que es menos frecuente, y el shock neurogénico, que se da por interrupción de la aferencia del simpático con predominio del estímulo parasimpático. Algunas ayudas del examen físico que nos puede diferenciar estos shocks, hay que ver la frecuencia cardíaca, la presión arterial, los ruidos cardíacos, la ingurgitación yugular. En el shock cardiogénico podemos tener ruidos alejados, en el taponamiento, ingurgitación yugular. El shock neurogénico, característicamente por el predominio parasimpático, como decíamos, puede tener una presión arterial disminuida con una frecuencia cardíaca disminuida, que no es lo habitual de encontrar en el shock hemorrágico, a no ser que sea un paciente que está premortem en sus últimos momentos. Bien, y acá también les vamos a pedir que opinen cómo continuarían la reposición de esta niña. Si recordamos, esta niña ya había pasado la primera expansión con suero fisiológico en la ambulancia, 20 centímetros cúbicos por kilo, y llegó a la emergencia con claros signos de shock. A ver qué les parece, qué podemos discutir de esto. Está repartido, parece. Están cayendo respuestas. Esto lo trajimos porque es un punto en el que se está discutido, ahí va, repartido entre B y C. Bien. Este punto lo trajimos, lo que es la reposición hematológica con control de daños, para el shock hemorrágico en trauma, porque es algo que se está discutiendo, que está cada vez, hay más bibliografía y se está avanzando en lo que es el conocimiento de la reposición de estos pacientes. Y hay algunas premisas que son importantes. Como es habitual, la mayor cantidad de bibliografía está extrapolada de lo que es la asistencia de adultos. Hay pocos trabajos en niños, entonces hay algunas cosas que son extrapoladas y otras que no están en discusión. Ni que hablar que hay que minimizar el tiempo entre la injuria y el control de sangrado, recordar que la patología traumática es una patología tiempo dependiente y a diferencia de lo que estaban discutiendo hoy en el traslado de repente de un paciente respiratorio, no tenemos mucho tiempo para estabilizar un traumatizado en el lugar, hay que llevarlo rápido, en buenas condiciones, pero rápido. Hay que minimizar los traslados, recordar que el traslado es algo que inestabiliza a un paciente, entonces al traumatizado hay que tratar de hacerle la mínima cantidad de traslados posible, en lo posible llevarlo al centro que lo pueda resolver totalmente. Cohibir el sangrado, como explicó recién Mariana, evitar la hipotermia, vamos a ver la importancia de la hipotermia en lo que es la coagulopatía por trauma, que hay que hacerlo desde el inicio. Hay que utilizar precozmente los hemoderivados, lo que se recomienda, sobre todo en lo que es la hemorragia masiva o en el riesgo de que un paciente tenga una hemorragia masiva, es la relación 1-1-1 de glóbulos rojos, plasma fresco y plaquetas.
Y una cosa que es bien importante, es cada vez está más sobre la mesa el estudio dinámico de la coagulación con el tromboelastograma, que lo que nos muestra es una representación gráfica de cómo se forma el coágulo y cómo se disuelve. Y los estudios dinámicos de la coagulación nos muestran cómo hacer dirigida esa reposición para poderle aportar al paciente lo que necesita. No está disponible en todos los lugares, pero los centros de referencia es lo que recomiendan, que la reposición sea guiada en lo posible por estudios dinámicos de la coagulación y evitar las demoras en la resolución quirúrgica. Y hay algunos conceptos, algunas cosas que son importantes. Si bien en adultos se aconseja lo que es la hipotensión permisiva, recordar que no está tan aconsejado en los niños. ¿Por qué? Porque la hipotensión en los niños es un signo tardío, entonces no es un punto que sea sencillo ni recomendable en los niños. Recordar que la hipotensión permisiva se contraindica cuando hay trauma medular o de cráneo severo, porque podemos comprometer la perfusión encefálica. Y esto se podría considerar en los adolescentes más grandes porque tienen quizá una fisiopatología que se empieza a parecer a la del adulto. Recordar que la hemorragia masiva se define cuando hay una pérdida del 50% de la volemia en 3 horas a cuando hay que hacer un recambio mayor a una volemia entera en 24 horas. Y lo otro es la utilización del ácido tranexámico, que es un antifibrinolítico, que ya hay trabajos, protocolos que se están usando en niños, y hay algunos trabajos en curso en el Cono Sur, en Argentina principalmente. Esto es mostrarles un poco de evidencia de la Pediatric Emergency Care, de lo que es el uso del ROTEM, que es el tromboelastograma, es una de las marcas del tromboelastograma para guiar la reposición, y lo que es, esto es de The Lancet, del uso del ácido tranexámico en trauma. ¿Tá? Y esto es otra cosa que les queríamos mostrar, que es la importancia de lo que es la coagulopatía en trauma. La lesión traumática vascular va a generar una cantidad de disfunciones a nivel endotelial, hay una lesión del glicocálix, hay liberación adrenérgica, existe una hiperfibrinolisis, existe pérdida de factores de la coagulación, que eso se puede dar solamente por la lesión. Lo que nosotros tenemos, la coagulopatía traumática se produce cuando hay un traumatismo severo. Lo que nosotros tenemos que evitar es agravarla. ¿En qué contexto podríamos agravarla? La coagulopatía por trauma se puede agravar cuando hay más pérdida o dilución de los factores de la coagulación, que a veces los agravamos con una reposición solamente con cristaloides y sin hemoderivados. La hipotermia agrava la coagulopatía por trauma, la acidosis agrava la coagulopatía por trauma. Entonces, son en los puntos que nosotros tenemos que trabajar para evitar aumentar ese riesgo. ¿Ah? Recordar que en el trauma la coagulopatía, la hipotermia, la hipovolemia, la hipoxia y la acidosis son los jinetes del apocalipsis y es en donde nosotros tenemos que trabajar para que esto no ocurra y no se agrave más este problema. Vamos a seguir con la evaluación neurológica. Bien, vamos adelante. Ya hicimos la A, la B y la C y tomamos las medidas según los hallazgos en cada uno de esos puntos. Y ahora seguimos con la D, que es valoración neurológica, en la cual vamos a ver grandes cosas del examen neurológico, pero cosas bien importantes para el paciente politraumatizado. Vamos a valorar la conciencia a través de la escala de coma de Glasgow, que todos conocen. Esta niña tenía un Glasgow de 13, o podemos usar la escala de ABPU, que detecta si el niño está alerta, si tiene respuesta verbal, respuesta al dolor o sin respuesta. Esta niña presentaba respuesta verbal. En la D también vamos a hacer una medición de glicemia capilar, que la niña presenta 0,98. Al examen destacamos pupilas intermedias y simétricas con un fotomotor presente bilateral y vamos a observar también si tiene movimientos anormales o posturas anómalas. Acá vemos las pupilas, ver si hay anisocoria o no, asimetría, posturas anómalas, hemoglucotest, y recordar que la D también nos recuerda que tenemos que evaluar el dolor del niño, si podemos cuantificarlo a través de escalas, la que corresponda según la edad del niño, y cuando sepamos la severidad del dolor, actuar en consecuencia y darle un analgésico que corresponda al nivel de dolor que tiene. Esta niña había sido analgesiada en la prehospitalaria con un opiáceo. Continuamos con la E. La E es la exposición. Esta niña presentaba equimosis y erosiones en flanco izquierdo, fosa ilíaca izquierda y fosa lumbar izquierda. El abdomen estaba difícil de examinar. La niña tenía lesiones por las mordeduras en abdomen y algunas equimosis. El abdomen, si bien era depresible, impresionaba doloroso.
Recuerden que para quitarle la ropa se recomienda moverla lo menos posible, pero también este es el momento de mirar sectores que pueden haber quedado olvidados. Esta niña ya llegó inmovilizada y en tabla, o sea que recordar que en algún momento hay que mirar el dorso del paciente. Si tiene cuerpos extraños empalados, se traslada con el cuerpo extraño fijado en forma solidaria al paciente y luego se retira en forma más segura, generalmente en bloque quirúrgico. En ocasiones el cuerpo extraño tiene que ser cortado para poderlo trasladar. En este caso no tenía, evidentemente, ningún cuerpo extraño. Y vamos a hacer también en la E lo que es la ecografía FAST. Estos son protocolos de ecografía para realizar al pie de cama, que ya forma parte del examen y si bien antes se ponía en la evaluación secundaria, algunos protocolos todavía lo ponen allí, se puede hacer en esta misma evaluación primaria. El EcoFast lo que busca es líquido libre en cavidad abdominal y se busca rápidamente, tiene que llevar muy poquito tiempo su realización, lo hace el pediatra que está asistiendo al niño y se busca en 4 puntos en el epigastrio, que lo que tiende a hacer es mirar el pericardio a ver si allí hay sangre, luego buscan hipocondrio derecho, si hay sangre perihepática o perirrenal, luego buscan hipocondrio izquierdo, sangrado también a dicho nivel, y por último en hipogastrio en fondo de saco de Douglas a ver si ve sangre. Y el FAST ya no es más FAST solo, sino que es FAST extendido y eso lo que hace es buscar si hay neumotórax o hemotórax. Acá vemos evidencia de cómo la ecografía a pie de cama ya se debe incluir en lo que es la formación pediátrica. Hay múltiples cursos en distintos lugares del mundo y con distintas aplicaciones, con protocolos que también son traídos de la medicina de adultos, pero que han mostrado su rendimiento en la asistencia de niños. Y también las sociedades científicas se adhieren a la promoción del uso de la ecografía como parte complementaria del examen físico de los primeros momentos. Acá hay varios protocolos en los cuales para el trauma aplicaría el FAST extendido, que es el que hablamos recién, y el protocolo RASH, que es la valoración hemodinámica en los pacientes con shock, como tenía esta paciente. Acá una imagen de vuelta de los puntos que valora el EcoFast, y vamos a ver a nuestra paciente entonces en este momento cómo estaba. Vemos acá las lesiones severas que tenía a nivel de cara, la palidez intensa. Esta foto es sacada un poquito más adelante, que vamos a ver que luego la niña fue intubada en el departamento de emergencia. Y en suma, en el momento que estamos ante una niña de 1 año y 8 meses que presenta un shock hemorrágico, un fallo cerebral, es una politraumatizada grave, resultado de un ataque de perro. Bueno, y por último, pero no porque no tenga importancia, en el ABCDE que todos conocemos agregamos la F, que es la familia. Acá vemos 2 imágenes en la cual todos los pediatras sin duda que incluiríamos la presencia de los padres. Parece la imagen de la izquierda una asistencia normal de cualquier día de la guardia, una niña que consulta así por traumatismos o lesiones menores y que la madre está ahí presente, como solemos hacer todos los pediatras, y a la derecha una imagen de un traslado que va acompañado por su madre. Sin embargo, si miramos esta imagen en los pacientes extremadamente graves o inclusive en la reanimación cardiopulmonar, no solemos tener tan incorporado que los padres tienen el derecho de estar y que es obligación por parte del equipo asistencial ofrecerles a los padres la oportunidad de estar acompañando a sus hijos. La familia ya forma parte del equipo médico y eso lo tenemos que tener incorporado para todas las etapas de la asistencia. En forma paralela, mientras unos van haciendo el examen físico, generalmente lo que hace es que otro va ampliando la historia clínica. Acá por una cuestión de orden lo ponemos después del ABCDE, pero generalmente otro va recabando datos que pueden ser muy importantes. Esto es el sample, que es la historia dirigida a los datos que necesitamos saber en la emergencia. El S de síntomas y signos, lo que sabemos de esta niña entonces que hora 13 fue atacada por un perro de familiar de raza Pitbull. La madre presencia el ataque y describía cómo el perro la tome por el abdomen y la sacuda reiteradas veces a la niña, teniendo luego el ataque en la cara. Niega alergias, no recibe fármacos, es una niña sana con las vacunas vigentes. La última ingesta fue en el desayuno 3 horas antes y el perro es un perro ubicable, controlado y vacunado. Bien, y a partir de acá seguimos con lo que es la evaluación secundaria. Que en la evaluación secundaria tenemos que hacer un examen sectorial que se describe de cabeza a los pies. En realidad lo que tenemos que buscar es un examen un poco más pormenorizado, buscando lesiones o fallas que nos hayan pasado desapercibidas previamente. Y ya se incorpora lo que es los exámenes de laboratorio, las imágenes y el cálculo del score de TEPAS o el índice de trauma pediátrico, que si lo hacemos para esta niña, este es el score de trauma, el índice de trauma pediátrico. Es bien importante conocerlo para todos hablar el mismo idioma y aparte tiene implicancias pronósticas que ahora vamos a ver. Esta niña tiene 1 punto por su peso, tenía una vía aérea que estaba normal, tiene 3. Tenía los pulsos radiales presentes, pero eran finos, entonces pierde 1 punto.
así que ahí vamos 4 puntos. Estaba obnubilada, tenemos 5 puntos. Tenía heridas mayores o penetrantes, ahí resta 1. Entonces, tenemos 4 y no tenía evidencia de fracturas, tenemos 6. Tiene un índice de trauma pediátrico de 6. ¿Por qué es importante esto? Por 2 cosas. Primero, la mortalidad por trauma aparece con índice de trauma pediátrico menor o igual a 8. Y lo segundo es que la recomendación es que los niños que tienen un ITP menor o igual a 8 deberían ser asistidos o derivados a un centro de trauma o un centro de tercer nivel capaz de resolverlos. Y ahora les vamos a preguntar de vuelta a ustedes, ¿qué exámenes les parece que son necesarios en esta niña, tanto de lo que es laboratorio o imágenes, por cuáles se inclinarían? Quizás esté repartido, quizá no. La mayoría se inclinó por el D, parece. Bien. Este es el protocolo de politraumatizados del Hospital de Cruces de Bilbao, es un centro de referencia en emergencia en España. Y en uno de en la parte de la evaluación secundaria, acá muestra cuál es la evaluación radiológica mínima que debería tener un politraumatizado grave, que son esas que tienen ahí. Las radiografías de columna, tórax y pelvis, la ecografía y las tomografías que irían, sí, depende de cada paciente de las lesiones que tenga. En cuanto a los exámenes de laboratorio, como hablábamos hoy, de que nosotros tenemos que tener en cuenta la acidosis, la coagulopatía, la hipoxia, tenemos algunos exámenes que son necesarios en el paciente politraumatizado. Uno es el hemograma con clasificación, el ionograma. Tenemos que ver, es bien importante el nivel de calcio, tanto para la reposición de hemoderivados como para lo que es todo lo que es la contractilidad muscular, ver el potasio, a veces hay gran destrucción tisular. Tenemos que ver la acidosis, la gasometría, necesitamos ver la acidosis, es un índice bastante pronóstico como para ir evaluando cómo responde el paciente al shock. Vamos a necesitar la crasis, ya dijimos. Así que los exámenes de laboratorio son bien importantes. Y contarles la evolución de esta niña, como ya les adelantó Mariana, esta niña tuvo un descenso del Glasgow, por lo que se decidió realizar intubación orotraqueal con una secuencia de intubación rápida y se conectó a asistencia ventilatoria mecánica. Se hizo cuando llegó una segunda expansión con suero fisiológico mientras se conseguían los hemoderivados. Se hizo un FAST en la unidad de reanimación que impresionaba líquido periesplénico. Se hizo la tomografía de cráneo que tenía una fractura parietal puntiforme, pero no tenía lesión intracraniana. La tomografía de abdomen, tórax y pelvis no tuvo alteraciones, tenía una acidosis metabólica con una lactacidemia elevada, tenía una anemia aguda y tenía una disminución del tiempo de protrombina. Esta niña fue llevada a blog quirúrgico para reparación de sus lesiones. Esta es una imagen del posoperatorio. Y bueno, en suma, algunos puntos que queríamos volver a reiterar en lo que es la asistencia del traumatizado. Recordar la sistemática del ABCDE con las particularidades que lleva, que tiene que ser ordenada, rápida y sistemática. Hay que ir a buscar las lesiones RIM y tratarlas. Tratar el dolor, incluir a la familia, tratar de adherirse a lo que son las recomendaciones tanto en la reposición como en los protocolos de los exámenes de laboratorio y las imágenes a solicitar. Recordar acortar lo máximo que se pueda los tiempos entre el primer contacto con el paciente y la llegada al bloque quirúrgico y saber que son pacientes que en la mayoría de los casos los vamos a tener que compartir con otros colegas, con otros especialistas, con los licenciados, con los fisioterapeutas. Hay un montón de personas que van a tener en el momento de la asistencia inicial y en lo posterior en estos pacientes. Entonces, saber que tenemos que convocar especialistas y trabajar en equipo para asistir a estos pacientes. Les queríamos dejar la invitación para las jornadas de emergencia que van a ser
online en diciembre, 9 y 10 de diciembre, que están todos invitados y si quieren tenemos unos minutos para preguntas. En cuanto a los registros, es bien importante que en algún momento se hagan. No importa que se hagan después de entregado el paciente. Es cierto que en la etapa prehospitalaria el equipo es de 3 y solamente 3 y que tienen muchas tareas para hacer. Y cuando vienen en el traslado propiamente dicho, el chofer está obviamente conduciendo, o sea que el equipo se reduce a 2, a médico y enfermero. O sea que la prioridad no es en ese momento el registro en la historia clínica. La prioridad es la asistencia y después que el paciente se entrega, uno puede detenerse y registrar si en el sistema informático o en papel todo lo que ocurrió durante el traslado. Está indicado, sí, el examen de orina para la valoración inicial del politraumatizado. Lo que una forma bien simple es también mirar si la orina está hematúrica o no, porque si está hematúrica ya tenemos que pasar directamente al ataque de abdomen o aparato urinario, de manera que también, aunque hagamos un examen de orina, mirarla macroscópicamente aporta también para esa evaluación inicial. No, todavía no hay. No hay todavía. O sea, se está tratando de conseguir, se están haciendo los trámites y las licitaciones y consideraciones. Comprado está, pero todavía no se está en uso, digamos. Desconozco si algún otro hospital acá tiene, no tiene, me está diciendo acá el profesor. Bueno, contestada la pregunta entonces. En la prehospitalaria se movilizan todos los niños. Este es un mensaje que no queremos que quede confuso. Las excepciones para la inmovilización cervical son solo de la etapa hospitalaria. No hay recomendación de no inmovilizar al paciente pediátrico en la etapa prehospitalaria. El tranexámico no está fácilmente disponible y su mayor rendimiento es en el uso en las primeras 3 horas, o sea que en verdad no lo usamos para el trauma en niños por lo menos, pero creo que en Uruguay sí está comercializado y los test viscoelásticos ya se contestó. Sería ideal que lo tuviera la prehospitalaria, pero bueno, no está implementado eso en Uruguay, ¿no? Lo que hacen a grandes rasgos, lo que muestran los test viscoelásticos es como el coágulo, es la formación del coágulo, en qué tiempo. Tiene como 3 partes que se pueden ir mirando. Una se mira a los 10 minutos, una a los 30. Lo que mira básicamente es la velocidad de formación del coágulo, el tamaño de formación del coágulo y después el tiempo en que ese coágulo se diluye. Hay, lógicamente, puntos de corte para verlo. La primera lectura se hace a los 10 minutos y la segunda a los 30. Y la información a grandes rasgos que nos da es en el tiempo de formación del coágulo. Nos habla más que nada de lo que es la formación de factores y de la funcionalidad de las plaquetas.
en el tamaño del coágulo lo mismo, y después la rapidez en la que el coágulo se lisa, que también nos da información del estado del fibrinógeno. La importancia de contar con esos test es que si uno no lo tiene, hace una reposición con hemoderivados en la relación que dijo Soledad 1-1-1, y si uno cuenta con esa información puede ser una reposición más dirigida, guiada por el resultado del tromboelastograma. Por ahora seguimos con normotensiva, para los niños sí, y la consideración que en los adolescentes podríamos permitir sí cierto grado de hipotensión. Lo que sí, la recomendación para la resucitación es mucho menos enérgica que lo que era hasta hace algunos poquitos años. Y la otra pregunta que estaba, que era la de la reposición con control de daños, sí se puede, porque más allá de no poder hacerla guiada por los test viscoelásticos, todo lo que es el control de daños es la limitación de solamente expandir con cristaloides, la utilización de hemoderivados, la prevención de la hipotermia, de la acidosis, todo eso es reposición con control de daños también, más allá de que el ideal sería además contar con esos test. ¿Están disponibles? Hay kits disponibles y se pueden hacer artesanales también si no se cuenta con uno. Bueno, muchas gracias.